Iglesia y hace de la humanidad una sola familia. El gozo de la Pascua nos hace mirar nuestras vidas con la fe puesta en Cristo, nuestro Señor y Dios resucitado. Acojamos el don de la paz que nos ofrece y dejémonos llenar el corazón de su misericordia. Unidos en el canto, demos inicio a la Santa Misa. Queridos hermanos, Jesús resucitado vive entre nosotros, que su presencia salvadora nos anime en este tiempo pascual y permanezca con cada uno de ustedes. Y con tu espíritu. Como cada domingo disponemos nuestro corazón a Dios pidiendo perdón, nos abrimos a la presencia de su misericordia. Dios, Padre misericordioso, tenga misericordia de cada uno de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Cristo, ten piedad. Cristo, ten piedad. Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Cielo, a tu amor.
y en la sangre que nos redimió. Y te lo pedimos por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y Dios, por los siglos de los siglos. Amén. La misericordia divina llega a los hombres a través de la palabra que ahora compartimos. Lectura de los Hechos de los Apóstoles. La multitud de los creyentes tenía un solo corazón y una sola alma. Nadie consideraba su bien como propios, sino que todo era común entre ellos. Los apóstoles daban testimonio con mucho poder de la resurrección del Señor Jesús y gozaban de gran estima. Ninguno padecía necesidad, porque todos los que poseían tierras o casas las vendían y ponían el dinero a disposición de los apóstoles, para que se distribuyera a cada uno según sus necesidades. Palabra de Dios. Alabamos, Señor. Gracias al Señor porque es bueno, porque es eterna su misericordia. Gracias al Señor porque es bueno, porque es eterna su misericordia. Que lo diga el pueblo de Israel, es eterno su amor. Que lo diga la familia de Aarón, es eterno su amor. Que lo digan los que temen al Señor, es eterno su amor. Den gracias al Señor porque es bueno, porque es eterna su misericordia. La mano del Señor es sublime, la mano del Señor hace proezas. No moriré, viviré para publicar lo que hizo el Señor. El Señor me castigó duramente, pero no me entregó a la muerte. Den gracias al Señor porque es bueno, porque es eterna su misericordia. La piedra que desecharon los constructores es ahora la piedra angular. Esto ha sido hecho por el Señor y es admirable a nuestros ojos. Este es el día que hizo el Señor. Alegrémonos y regocijémonos en él. Den gracias al Señor porque es bueno, porque es eterna su misericordia. Den gracias al Señor porque es bueno, porque es eterna su misericordia. Lectura de la primera carta de San Juan. Queridos hermanos, el que cree que Jesús es el Cristo ha nacido de Dios, y el que ama al Padre ama también al que ha nacido de él. La señal de que amamos a los hijos de Dios es que amamos a Dios y cumplimos sus mandamientos. El amor a Dios consiste en cumplir sus mandamientos. Y sus mandamientos no son una carga, porque el que ha nacido de Dios vence al mundo. Y la victoria que triunfa sobre el mundo es nuestra fe. ¿Quién es el que vence al mundo, sino el que cree que Jesús es el Hijo de Dios? Jesucristo vino por el agua y por la sangre, no solamente por el agua, sino con el agua y con la sangre. Y el Espíritu da testimonio, porque el Espíritu es la verdad. Es palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Escuchemos con atención la secuencia parroquial. Cristianos ofrezcamos al Cordero Pascual.
con tu espíritu. Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Juan. Gloria a ti, Señor. Al atardecer del primer día de la semana, los discípulos se encontraban con las puertas cerradas por temor a los judíos. Entonces llegó Jesús y poniéndose en medio de ellos les dijo: la paz esté con ustedes. Mientras decía esto, les mostró sus manos y su costado. Los discípulos se llenaron de alegría cuando vieron al Señor. Jesús les dijo de nuevo: la paz esté con ustedes. Como el Padre me envió, yo también los envío a ustedes. Al decirles esto, sopló sobre ellos y añadió: reciban el Espíritu Santo. Los pecados serán perdonados a los que ustedes se los perdonen y serán retenidos a los que ustedes se los retengan. Tomás, uno de los 12, que sobrenombre el mellizo, no estaba con ellos cuando llegó Jesús. Los discípulos le dijeron: hemos visto al Señor. Él les respondió: si no veo la marca de los clavos en sus manos, si no pongo el dedo en el lugar de los clavos y la mano en su costado, no lo creeré. 8 días más tarde estaban de nuevo los discípulos reunidos en la casa y estaba con ellos Tomás. Entonces apareció Jesús, estando cerradas las puertas, se puso en medio de ellos y les dijo: la paz esté con ustedes. Luego dijo a Tomás: trae aquí tu dedo, aquí están mis manos. Acerca tu mano y métela en mi costado. En adelante no seas incrédulo, sino hombre de fe. Tomás respondió: Señor mío y Dios mío. Jesús le dijo: ahora crees porque me has visto. Felices los que creen sin haber visto. Jesús realizó además muchos otros signos en presencia de sus discípulos que no se encuentran relatados en este libro. Estos han sido escritos para que ustedes crean que Jesús es el Mesías, el Hijo de Dios, y creyendo tengan vida en su nombre. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Buenos días a todos. Hoy estamos celebrando este segundo domingo de Pascua, que también se lo conoce como Domingo de la Misericordia. Esta misericordia de Dios que se derrama por su gracia en cada uno de nosotros en esta celebración de este Cristo resucitado. Pero esta experiencia que nosotros tenemos es la misma experiencia también que tuvieron los discípulos, encerrados, con miedo y sabiendo que había un anuncio, que había unas mujeres que habían visto el sepulcro vacío, la presencia de Pedro y el discípulo amado, que corriendo salieron a ver qué era lo que pasaba en ese sepulcro. Y a través de esa experiencia se fue proclamando a este Señor resucitado, ese encuentro que habían tenido esas primeras mujeres. Pero la comunidad seguía encerrada, la comunidad seguía con miedos, no estaban seguros. Y de esto se trata este Evangelio, este domingo, de las seguridades. Para vivir la vida de la fe, si nos aferramos a muchas seguridades, entonces encontraremos que la fe no es el camino que tiene, sino que nos invita a tener una disposición interior y una disposición ante el Señor Jesús que se convierte no solamente en don, sino también en tarea. Nosotros somos responsables de este Cristo que se hace presente en medio de los hombres, que es Dios de vida. Y por eso, ante ese encierro, el Señor Jesús, lo primero que le dice a sus discípulos es: la paz esté con ustedes.
y de tenerlo. Y el Señor Jesús vuelve a ofrecer en sus corazones la paz sencilla de su presencia, que también tiene que devolvernos a nosotros en la fe esa paz interior de que Él está vivo y presente en nuestros corazones. Pero esa paz también se ofrece y hay una ausencia en ese día, que es Tomás. Si no veo, si no toco, entonces no voy a creer. Desafía al mismo Dios, desafía al mismo Jesús. Y muchas veces también nosotros en nuestra vida, para producir cambios, también en la fe, necesitamos tocar, necesitamos seguridades, necesitamos que algunas cosas pasen para poder dar el paso. No nos podemos mirar al vacío en nombre de Jesús. Es difícil. Pero como discípulos, el Señor Jesús nos invita a que confiemos en Él y que confiemos en que Él nos asiste. Por eso trae aquí tus manos, poner en mi costado, aquí estoy. En el lugar de los clavos estoy sano. En el lugar del costado de la herida, donde ha manado sangre y agua, estoy sano. Quédate tranquilo, Tomás, pero felices los que creen sin ver. Y ese es el don, esa tarea que también tenemos nosotros, que es proclamar a este Dios vivo y presente entre los hombres, que es nuestra luz, y poder llevar la paz a tantos corazones que lo necesitan. Pero quizás el gran desafío para nosotros bautizados es poder encontrar la forma de vencer nuestros miedos y nuestras seguridades, nuestros lugares cómodos. No tener una fe que se acomoda, sino tener una fe que se ofrece. No tener una fe que queda a mi medida, sino tener una fe que vive en la esperanza de un Dios que camina en medio de su pueblo. Esta misericordia de Dios que se derrama en nuestros corazones sea también aquella que podamos ofrecer a los hermanos que más necesitan. Que así sea. Unidos en la oración, vamos a decir: creo en Dios, Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra. Creo en Jesucristo, su único Hijo, nuestro Señor, que fue concebido por obra y gracia del Espíritu Santo. Nació de Santa María Virgen, padeció bajo el poder de Poncio Pilato, fue crucificado, muerto y sepultado, descendió a los infiernos, al tercer día resucitó
día, renovados por la confesión de tu nombre y por el bautismo, lleguemos a la felicidad eterna. Te lo pedimos por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Él, el Señor, esté con cada uno de ustedes. Y con tu espíritu. Levantemos el corazón. Ya lo tenemos levantado hacia el Señor. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Que es justo y necesario. En verdad, es justo y necesario, es nuestro deber y salvación glorificarte siempre, Señor. Pero más que en este tiempo en que Cristo nuestra Pascua ha sido inmolado. Porque Él es el verdadero Cordero que quitó el pecado del mundo, muriendo destruyó nuestra muerte y resucitando restauró la vida. Por eso con esta difusión del gozo pascual, el mundo entero está llamado a la alegría junto con los ángeles y los arcángeles, que cantan un himno a tu gloria diciendo sin cesar. Santo, santo, santo es el Señor, Dios del universo. Llenos están el cielo y la tierra de tu gloria. Santo eres, en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la difusión de tu Espíritu, de manera que sean para nosotros el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor. Él mismo, cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada, tomó pan, dándole gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz y dándole gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos diciendo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. El Señor Jesús esté en nuestra y este es el misterio de nuestra fe. Anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección. Ven, Señor Jesús. Así, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación. Y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y la sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu iglesia extendida por toda la tierra y reunida en el día santísimo de la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Y con el Papa Francisco, conmigo un digno servidor tuyo, y todos los pastores que quedan de tu pueblo llevan a su perfección por la caridad. Acuérdate también de nuestros hermanos que se durmieron en la esperanza
Cristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre omnipotente en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Amén. Unidos al Señor Jesús, con fe vamos a decir la oración que Él mismo nos enseñó. Padre Nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que luego por tu misericordia vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Tuyo es el reino, tuyo es el poder y la gloria por siempre, Señor. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles, mi paz te dejo, mi paz doy. Tengas en cuenta nuestros pecados en una fe de tu iglesia y conforme a tu palabra conceden la paz, la alegría, la esperanza y la unidad. Que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. La paz del Señor esté con cada uno de ustedes. Con tu espíritu. En Cristo nos damos un saludo de paz. Este es Jesús, el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, que dicen los invitados a la mesa del Señor. Señor, no soy digna de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para salvarme. La comunión pascual renueva toda nuestra vida cristiana. Queremos seguir trabajando con Él para llegar al mundo de su luz.
Oremos. Dios Todopoderoso, concédenos que los frutos del sacramento pascual que hemos recibido permanezcan siempre en nuestros corazones. Y te lo pedimos por Jesucristo, nuestro Señor. Amén. Pedimos también este domingo a nuestra Madre la Virgen poder abandonar la vida cómoda, la vida que nos favorece, que utilizamos nuestros miedos, y por eso nos encomendamos a nuestra Madre la Virgen, aquella que confió plenamente en Dios. Por eso decimos: Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. María, Madre de la Misericordia, Ruega por nosotros, San José, ruega por nosotros, que el Señor esté con cada uno de ustedes. y con tu espíritu. Dios los bendiga.